Ezequiel. Gloria a Dios. Ezequiel es un libro extenso también. No tiene los 66 de Isaías, pero tiene 48. Gloria a Dios. Capítulo 24. Capítulo 24, vamos a leer a partir del verso 15. Ezequiel 24, 15. Vamos a leer del 15 al 18, amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: Hijo de hombre, he aquí que yo te quito de golpe el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, ni corran tus lágrimas. Reprime el suspirar. No hagas luto de mortorios. Ata tu turbante sobre ti y pon tus zapatos en tus pies. Y no te cubras con rebozo, ni comas pan de enlutados. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió mi mujer. Y a la mañana hice como me fue mandado. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, mis hermanos. Aleluya. Santo. Es una gran responsabilidad, mis amados, cuando se nos asigna una prédica y pedirle al Señor de que sea Dios el que sea dando esa palabra. En esta noche, mis hermanos, le he colocado como título a este corto pensamiento: un compromiso ineludible. Y usted dirá, pero ¿qué tendrá que ver ese título con lo que se acabó de leer? Porque lo más lógico sería, bueno, te quito de golpe el deleite de tus ojos. Gloria a Dios. Vamos a ir viendo poco a poco el porqué, mis amados. Como tengo el permiso de poder hablar un poco de lo que es la biografía de Ezequiel o del libro, alabado sea Cristo Jesús, Ezequiel, vamos a comenzar por allí. Fue un sacerdote que fue llamado a ser profeta. Él fue llevado cautivo a Babilonia junto al rey Joaquín 11 años antes de la destrucción de Jerusalén. Consoló a sus hermanos cautivos durante 22 años. Este tiempo de exilio, que en su totalidad fue de 70 años, fue para estas personas un horno para eliminar la escoria de la idolatría. Si hemos leído, mis hermanos, y hemos conocido la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Israel arrastró de Egipto idolatría. Y aún en el desierto, conociendo al único y verdadero Dios, esperaron un tantito a que Moisés se desapareciera para de una vez sacar a la luz esa idolatría que continuaba en sus corazones. Entonces el Señor, que es bueno, misericordioso y maravilloso, comenzó a tratar con este pueblo para limpiarlo de esta idolatría. Y en este tiempo de Ezequiel, pues este exilio les sirvió a ellos como ese horno para eliminar esa escoria de idolatría que había en el pueblo de Israel. Este pueblo que fue llevado cautivo y que son conocidos como los exiliados, con ellos Dios tenía un propósito. Por aquí, gloria al Señor, me van a tener un poquito de paciencia. Aquí en Ezequiel capítulo 37 del 3 al 6 dice así la palabra del Señor: y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová.
Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Aquí vemos, mis amados hermanos, cómo el Señor tenía un propósito para este pequeño remanente, para estos exiliados. Dios quería restaurarlos, Dios quería limpiarlos, que tuvieran un nuevo comienzo del linaje de David, sin tradiciones corrompidas. Hombres con corazones nuevos quería el Señor. En el capítulo 36 dice Ezequiel, en el verso 26 y 27, os daré, decía el Señor, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Aquí vemos, hermano, cómo el trato del Señor con este pueblo, que el propósito que Dios tenía era eso, restaurarlo, limpiarlo de esas tradiciones corrompidas que venía trayendo el pueblo de Israel. Que ellos reconocieran la soberanía de Dios en cualquier lugar donde ellos estuviesen. Este libro de Ezequiel, hermano, tenía una frase que se repitió a lo largo de todo este libro 72 veces. Y es la frase que dicen los comentaristas que era el eje central de este profeta, de este sacerdote, y era: yo soy el Señor. Yo soy el Señor en las buenas. Yo soy el Señor en las malas. Yo soy el Señor en la abundancia. Yo soy el Señor en la escasez. Yo soy el Señor en la salud. Yo soy el Señor en la enfermedad. Dios quería enseñarle a este pueblo que Él es el Señor de ellos. Y así, mis hermanos, Dios fue tratando con este pueblo, a este pueblo que fue llevado cautivo. Lo llamó el Señor también a través del profeta Jeremías, otro sacerdote llamado a ser profeta. Mientras que el Señor usaba a Jeremías dentro de la ciudad de Jerusalén, al mismo tiempo, en paralelo, usaba al profeta Ezequiel, pero allá en Babilonia, entre los exiliados. Dios, que a Él no se le escapa nada, trataba al mismo momento con los que estaban dentro, pero también con los que habían sido llevados. Porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Dice, mis hermanos, Jeremías, aquí voy a agarrar un poco de Jeremías en capítulo, gloria al Señor, 24, alabado sea el Señor, en una alegoría, gloria al Señor, donde el Señor aquí le habla al pueblo de Israel. Jeremías 24, 5 y 6 dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien, y los volveré a esta tierra, y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Aquí, hermanos, el Señor estaba tratando con este remanente, con estos exiliados, y Dios los llamaba higos buenos. El Señor quería, hermano, que este pueblo nuevamente volviera su mirada a Él. Ezequiel, hermano, significa Dios fortalecerá. Fue un profeta de juicio, fue un profeta de esperanza, fue un profeta de visiones complejas que fueron asociadas con el Apocalipsis. Pero sobre todo, mis amados, era un profeta peculiar, porque la mayoría de sus mensajes eran ilustraciones vivas, profecías
actuadas, utilizando métodos visuales para llamar la atención de un pueblo que cerraba sus oídos al mensaje del Señor. Dios, hermano, yo leía esto y yo decía, wow, al Señor no se le escapa nada. Si alguien endurece su corazón, cierra sus oídos, no quiere atender al mensaje de Dios, pero Dios, que es bueno en misericordia, grande el Señor y maravilloso en misericordia, bondad y amor, y Dios quiere tratar con alguien, Dios de una manera o de otra, pero Dios trata, Dios llama, Dios toca, así como estaba haciendo con este pueblo. Si ellos cerraban sus oídos y no querían atender al mensaje, pero Dios levantó de manera peculiar a este profeta Ezequiel para que a través de profecías actuadas el pueblo prestara atención al mensaje del Señor. Esto está también reflejado, mis amados, en Ezequiel capítulo 2, verso del 3 al 6 dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Gloria a Dios, aquí vemos la misericordia de nuestro Dios reflejada en este capítulo, mis hermanos. Ahora sí volvemos a Ezequiel 24, donde comenzamos la lectura. Gloria a Dios, aleluya. En este capítulo, en estos versículos que leímos nosotros, encontramos una de estas ilustraciones vivas del profeta Ezequiel. Aquí el Señor le habla al profeta Ezequiel y le dice, ahora vas a hablarle al pueblo, pero esta vez va a usar a su propia esposa. Y es duro, hermano, sí. Yo me ponía a leer y volví a leer esto y lo volví a leer y yo, ay, Señor, wow, qué duro le tocó a Ezequiel. Y dice, mis hermanos, que la esposa de Ezequiel, el Señor le dijo que iba a morir por la tarde, que diera el mensaje al pueblo. Pero le dice él que no llorara, que no hiciera luto por ella. Aquí, hermano, la esposa de Ezequiel estaba representando al templo de Jerusalén, el orgullo y el refugio espiritual de los judíos. Le iba a ser, el Señor le daba el mensaje a través de la muerte de la esposa de Ezequiel, que le iba a ser quitado aquel deleite a los judíos. Dios se los iba a arrebatar. El mensaje era bastante claro, mis hermanos. El Señor les quitaría lo que ellos más amaban. Pero irónicamente, este pueblo, hermano, había perdido todo respeto y toda reverencia por aquello que supuestamente ellos amaban. Yo me puse a leer el capítulo 8 de Ezequiel, hermanos, y allí el Señor le mostraba a Ezequiel cómo estaba la casa de él, cómo los que entraban ahí habían contaminado y corrompido su casa. Entonces, digo yo irónicamente, amaban el templo, veneraban el templo, se sentían orgullosos porque eran el pueblo de Dios y porque tenían la casa gloriosa donde Dios se paseó y se movió, pero ellos mismos corrompieron la casa de Dios. Ellos mismos, por su falta de temor, apartaron a Dios de ese lugar hasta el punto que Dios los aborrecía y el Señor había dictaminado ya que les iba a quitar el deleite a ellos, aquello de lo cual ellos se sentían orgullosos.
En esta ilustración viva, mis hermanos, resalta a un Ezequiel que nunca se excusó. Aquí, hermanos, vemos cómo él no renunció, él no aludió su compromiso con el Señor, con su llamado profético. Lo que más resalta del profeta Ezequiel, mis hermanos, es que él, pese a que Dios le había dado la noticia no tan buena de que su esposa iba a partir, él no se excusó, él no, hermano, renunció, él siguió adelante con su compromiso. Y allí es donde está el título, un compromiso ineludible. Ezequiel sabía quién lo había llamado. Ezequiel estaba bien comprometido con aquel que lo llamó al servicio. Y con todo, mis amados hermanos, que el Señor le quitó el deleite de sus ojos, él no renunció al Señor. Él no le dijo al Señor, hasta aquí llegué, ya no puedo con esto, llegaste muy lejos, me quitaste a mi amor eterno. Él no puso a su esposa por encima de Dios. Él siempre puso a Dios por encima de todas las cosas. Y en esta noche, mis amados, esa es la reflexión para mí y para usted, que sé que es sabio y entendido y está prestando atención. Dios, hermano, quiere que estemos comprometidos con Él. Dios quiere, mis hermanos, que así como Ezequiel, que él, hermano, puso por encima al Señor y era más importante que su felicidad o bienestar personal, que su lealtad a Dios. No fue que no amaba a su esposa. Él sí amaba a su esposa, pero amaba más a Dios que a su esposa. Mi hermano, esto es una clara jerarquización de la devoción a Dios. Esto no es más, hermano, que una cuestión de prioridad. ¿Estamos nosotros priorizando al Señor? ¿Estamos nosotros comprometidos con Dios? ¿Estamos nosotros siendo como Ezequiel? Que Ezequiel, para él la prioridad fue Dios. ¿Es para nosotros ese caso igual? Hermano, esto me llevó a Mateo capítulo 10, verso 37, que dice: el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Y yo estoy segura, hermano, por lo que dice aquí Ezequiel, que el Señor no le dijo eso a Ezequiel. Pero mucho más fuerte fue el mensaje de Lucas con respecto al mismo tema. Lucas 14:26 dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Mis amados, un compromiso ineludible no significa que odiemos o que Dios nos está mandando a odiar o descuidar a nuestros seres amados, a nuestros familiares, sino que los amemos menos. Amémoslos menos y amemos más al Señor. Amemos más a nuestro Dios por encima de cualquier cosa o de cualquier persona.
Esa es la reflexión que Dios nos hace en esta noche, mis amados. Posponer una cosa en favor de otra, seguir a Cristo, puede causar conflictos familiares. En este caso podemos comparar también a Ezequiel con Abraham. Todos conocemos la historia de Abraham. Cuando el Señor le pidió a su hijo, él no se lo negó, con todo el dolor de su corazón, pero él fue porque él amó más al Señor. La pregunta: ¿amamos nosotros más al Señor que a nuestros familiares? ¿Amamos más nosotros al Señor que nuestros compromisos allá afuera? Porque nuestros hechos nos delatan, mis amados. Nuestros hechos nos delatan. Y es la reflexión que Dios nos hace en esta noche, mis amados. Cómo Ezequiel tuvo que aguantar sus lágrimas, su dolor, su angustia por la pérdida de su deleite, de su amor. Porque Dios le dijo: no hagas luto. Entonces, mis amados, esta es la reflexión para esta noche. A través de esta profecía por Dios, a través de Ezequiel, puso a prueba la fidelidad de Ezequiel a Dios. Dios es el Señor de la historia. En el mismo versículo 24, mis amados, el Señor decía: Ezequiel, pues os será por señal, según todas las cosas que él hizo haréis. Cuando esto ocurra, entonces sabréis que yo soy Jehová, el Señor. Finalmente, mis amados hermanos, el compromiso que hicimos con el Señor es inexcusable, es irrenunciable, es ineludible. Usted y yo hicimos un compromiso con el Señor. Usted y yo dijimos: morimos para el mundo y vivimos para Cristo. ¿Estamos viviendo para Cristo? ¿O estamos amando el deleite que tenemos? Usted sabe cuál es su deleite. Yo sé cuál es el mío. Nosotros, hermanos, queremos a veces y reconocemos a Dios como Dios. Dios es Dios. Y lo adoramos. Recibimos a nuestro Dios como nuestro Padre, porque queremos sus promesas, porque queremos su herencia. Y le obedecemos, a veces a regañadientes, pero le obedecemos. Pero cuán difícil es declarar que Dios es nuestro Señor, porque Dios es nuestro Señor, y como Señor nos demanda servicio, que le sirvamos, así como Ezequiel le sirvió, que le sirvamos, hermano, y que sigamos lo que Él nos establece. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermano, que no le pongamos excusa, que no aludamos a nuestro compromiso. Mis amados, con esto concluyo. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 5, versos 11 y 12, allí el apóstol Pablo condenaba a aquellas viudas que habían quebrantado su primera fe, impulsadas por sus deseos, se rebelaron contra Cristo y así incurrieron en condenación. ¿Por qué le pasó esto a las viudas? Porque las viudas se habían comprometido con Dios. Señor, yo te voy a servir. Señor, yo voy a trabajar. Pero pasó poco tiempo cuando salió a relucir sus deseos y entonces se les olvidó el compromiso que habían hecho con el Señor. En esta noche, mis amados, si usted ha hecho un compromiso con Dios,
Si usted lo hizo en este lugar, si usted tiene algo por lo cual darle cuentas y yo al Señor, cumplamos con ese compromiso. Es un compromiso ineludible. No pongamos excusas. Ezequiel no las puso. No las pongamos nosotros. Cumplamos con Dios para que el Señor nos recompense y nos bendiga, sea aquí en esta tierra o sea allá en el reino de los cielos. Señor, Dios maravilloso, he expuesto tu palabra, Señor mi Dios, lo que has puesto en mi corazón, en mi mente, mi Cristo de la gloria. Has hablado a mi vida, Señor.